¿A dónde apunta el feminismo en Latinoamérica? El feminismo suele verse como uno solo, pero realmente existen varias corrientes, coincidiendo en puntos claves, pero con una visión de horizonte diferente. América Latina es la cuna del feminismo popular, quienes incesantemente luchan de la mano de los movimientos sociales para garantizar un cambio perdurable y tangible para todos los sectores, mediante la inclusión de un enfoque feminista en el pensamiento y comportamiento colectivo. Hay distintos feminismos, muchos feminismos, existen muchas corrientes del feminismo y hemos bebido prácticamente pues todas del feminismo liberal blanco hegemónico. Y este feminismo pues dentro de las vertientes que tiene el feminismo radical, que hizo un gran aporte en el concepto, en construir el concepto del patriarcado como un sistema de opresión y explotación de las mujeres, que lo desliga del capitalismo, pero que además la diferencia con ese feminismo radical y con el cual hemos venido teniendo diferenciaciones es considerar que las mujeres somos una clase social, cuando las mujeres somos un sector de clase en el cual, en ese sector de clase, pues hay mujeres oprimidas y explotadas. Claro, todos los feminismos han aportado teórica, conceptualmente en la construcción de una lucha, de clarificar, por ejemplo, una lucha. Creo que todos los feminismos, independientemente de dónde nos enmarquemos, si en una posición crítica o en una posición, en un paradigma no crítico, en el paradigma liberal, pues tenemos una lucha en común, que es la lucha contra el patriarcado como un sistema de opresión que hunde sus raíces mucho antes que el capital, ¿no? Muchísimo antes, y Engels nos lo señala, ¿cierto? Está el feminismo decolonial, que está muy junto a nuestro feminismo popular, porque nuestro feminismo popular pues se embrinca tres elementos fundamentales: la raza, el género, la clase. Y está en contra de todas las posiciones colonialistas, ¿cierto? Porque realmente la posición, digamos, el colonialismo, más allá de un elemento económico, es un elemento cultural también, que niega y oprime a los pueblos indígenas y a las mujeres indígenas más que, ¿sí? Como elemento, y también a las mujeres negras. O sea, hunde sus raíces profundas en esa colonialidad que segrega, explota y oprime. ¿Qué quiero decir? Que esencialmente el feminismo popular, los feminismos populares, en su mayoría, pues hemos tomado como herramienta fundamental de análisis de la realidad el materialismo histórico, ¿cierto? Para entender la desigualdad, la opresión, el imperialismo y el colonialismo. Nosotras además, como feministas populares, pues estamos, digamos, enraizadas en todas las luchas populares. Por eso somos anticapitalistas, antipatriarcales, antiimperialistas, antiguerreristas, no digamos, no pacifistas, porque no nos podríamos colocar como pacifistas, porque de hecho estamos en la lucha, ¿cierto? Y hay distintas formas de lucha. Hay un feminismo blanco, liberal, hegemónico en todo el mundo. Es desde Latinoamérica que empieza a construirse conceptos y prácticas del feminismo popular y decolonial, ¿sí? O anticolonial. En la lucha feministas que nos une está la lucha contra el feminicidio, que es una pandemia mundial. O sea, esa es como la muestra fundamental, como la muestra, la punta del iceberg de lo que hace el patriarcado en la vida de las mujeres, es el feminicidio. La eliminación ya total de la vida de las mujeres. Y esa es una lucha conjunta de las liberales, de nosotras y de todas, porque es que tenemos que preservar la vida de las mujeres. Y generalmente son las más empobrecidas las que terminan siendo asesinadas. Ahí sí pueden ser todas, pero generalmente a veces son, porque no tienen la posibilidad de dejar al marido, de irse de la casa, vive con su agresor. Entonces esa es una lucha conjunta, una lucha mundial, y es una lucha que todas le debemos pegar. Aclaro, una mirada muy personal, pero también con una posición muy clara desde nuestro Congreso de los Pueblos. Este es un gobierno progresista,
¿sí? Y como gobierno progresista, pues busca unos cambios en la sociedad, no los cambios estructurales que querríamos, porque además ustedes saben que vivimos en la punta o que nuestro territorio es la punta de lanza del imperio norteamericano. Entonces, en ese sentido, hay, digamos, esperanza, pero con alerta. Y nuestro Congreso de los Pueblos ha orientado el trabajo, hay que seguir haciendo el trabajo en los sectores, en las regiones, porque nuestro horizonte es el socialismo. Y además apoyar a Gustavo Petro en lo que se pueda, en lo que se deba apoyar, que dé garantías para el pueblo colombiano, pero también salir a señalar lo que no está bien, que es lo que se ha venido haciendo. Entonces, en ese sentido, Francia es una figura muy importante y es muy importante que Francia esté en el gobierno. No como Rita Segato, que dice que ya no la va a apoyar en la construcción de ese, digamos, Ministerio de la Igualdad. ¿Por qué no? Cuando nosotros llegamos a tener la posibilidad de gobernabilidad, es importante que nos vaya bien porque necesitamos tener la gobernabilidad del pueblo y eso lo sabe Venezuela. Más que nosotros lo saben ustedes. Si usted quiere tener credibilidad, tiene que irle bien en la gobernabilidad, no en el poder. Ese no es el poder, es un espacio de gobernabilidad. Pero necesitamos que nos vaya bien. Entonces, señoras como Rita Segato, nos viene a decir que no la puede apoyar porque ya está totemizada. No, ella es parte del movimiento social. Las mujeres del movimiento social votamos para que Francia Márquez esté allí. ¿Qué esperamos? Que Francia Márquez haga la reforma, algunas reformas necesarias para un mejor vivir de las mujeres en Colombia. Es el movimiento social organizado, seguir haciendo el trabajo, el que puede dar la sustentabilidad a las reformas que se inician hoy, porque es que las reformas pueden durar perfectamente 10 años. ¿Y quiénes van a pelear por esas reformas? Pues el movimiento social en las calles, en la exigencia. El movimiento social de los compañeros indígenas, de los negros, de los obreros, de los oprimidos y sacados de cualquier posibilidad de vida digna, ¿cierto? Entonces, y son las campesinas, son las mujeres negras, son las mujeres trans, son las mujeres del movimiento popular oprimido y explotado los que vamos a hacer eso. Entonces, hay que tener claro dónde y en qué momento estamos, porque ustedes saben que la táctica es variable, la estrategia no, usted sabe hacia dónde va, pero en algunos momentos hay que estar en lo que queremos estar. Era imposible que el movimiento social, en un momento de la posibilidad de un ciclo progresista, nos aisláramos. Ahí sí utilizar mucho la frase de Camilo, de unirnos en los puntos que nos unen y no ahondar en la diferencia. ¿Sí? La unidad es importante, pero además de la unidad, no es negar la contradicción, porque hay que superarla. Y hay que superarlas en el seno del pueblo. Y también, mire, otra cosa que nosotros hemos ido idealizado la palabra pueblo, pues el pueblo llevó a Hitler al poder. O sea, también hay que mirar cómo muchos sectores del pueblo no quisieran nunca que el mundo cambiara, porque es más fácil estar tranquilo, ¿cierto? Y aún conciencia. Los sindicatos tienen toda la posibilidad de hacer unas educaciones en sus escuelas, porque además tienen dinero, les pagan sus afiliados. No hacen escuelas, están dormidos, no les interesa. Perdieron su horizonte futuro. Yo creo que lo más importante y a manera de cierre y a las mujeres es formarnos, educarnos, organizarnos y hacer trabajo popular.